Ya, ahí dice que está grabando, así que bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario en que lo vean, esto va a quedar disponible para la Biblioteca Municipal de Concepción, José Toribio Medina. Se enmarca tal como lo dice en el título y bueno, me voy a disculpar primero que todo por compartir así la pantalla, pero como estoy solo y no sé si es que va a quedar grabado porque preparé un texto con varias traducciones y con varios documentos, digamos, y archivos antiguos para poder hacer esta exposición. Entonces voy a estar leyendo a la vez que estoy compartiendo el PowerPoint, el PPT que preparé, voy a estar leyendo un documento que tengo en Word. Entonces no sé si es que se me va a compartir, por eso lo voy a poner así en la pantalla, ¿ya? Bueno, tal como lo dice el título, digamos, conferencia, ¿no? Es una actividad de transferencia de conocimientos en el marco, digamos, de un proyecto que me adjudiqué, ¿no? Un proyecto financiado por el Fondo Nacional del Libro y de la Cultura, convocatoria 2022, modalidad Beca Chile Crea para cursar un magíster en estética americana en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿ya? Convocatoria de este año, ¿ya? Bueno, soy Emilio Guzmán, soy sociólogo de la Universidad, titulado de la Universidad de Valparaíso, soy docente de la Universidad de Santiago hace ya varios años. Me he adjudicado y he publicado diversos artículos académicos, científicos en revistas de Perú, de Chile, me he ganado premios en una universidad de Budapest en Hungría, ¿no? Dentro de estos temas, digamos, de investigación, de vanguardia. ¿Qué más? He estudiado, digamos, en Francia con beca del gobierno de Francia, magíster también en filosofía. Además de eso, em, también trabajo en varios proyectos de investigación vinculados a centros culturales y, y de estudios, digamos, de historia social, antropología, etcétera. ¿Ya? Bueno, para no seguir dándoles de la lata, les voy a hablar de más o menos en qué consiste, digamos, mi proyecto particularmente y la conferencia, ¿ya? Bueno, vamos a analizar particularmente, me dediqué a formular un texto, digamos, para analizar desde la estética literaria, ¿no? Latinoamericana y europea, la obra, digamos, de un autor húngaro, Sigmund Remenjik, que se exilió, digamos, a Valparaíso, vivió como 2 años acá en Valparaíso, exiliado, digamos, de revoluciones fallidas, de un periodo de guerra, saliendo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con una Europa, digamos, de Hungría, ¿no? De Budapest, ¿no? Que una Europa y de Viena. Se exilió después de Budapest, se exilia en Viena, ¿no? Y de Viena, que también estaba en un periodo bastante convulso, se viene a Latinoamérica, ya desencantado, digamos, con el apocalipsis que se estaba viviendo, ¿no? Durante el periodo de entregueras, digamos, en Europa, en Alemania y en Europa en general. Entonces llega a Valparaíso y produce como 4 o 5 obras, digamos, literarias bien interesantes, ¿no? Es considerado como el primer expresionista latinoamericano, ¿no? De la vanguardia, digamos, estética y también trae, digamos, elementos del dadaísmo, ¿no? Del constructivismo ruso, todos los ismos que estaban en debate, digamos, en Europa y en aquel periodo son analizados, digamos, por parte, digamos, de Sigmund Remming. ¿Ya? Son incluidos por este autor, entonces en ese sentido es un personaje bien interesante que sin duda, digamos, ha sido poco trabajado y poco estudiado, ¿ya? Y ahora voy a pasar a leerle un poco, digamos, el texto. Bueno, para tener primero que todo un acercamiento a la figura y obra del escritor húngaro Sigmund Remenyi, nos vamos a remitir a un trabajo bien interesante de Giorgi Ferdinandi. Giorgi Ferdinandi es un autor húngaro que hizo su tesis de doctorado que se llama La obra hispanoamericana de Sigmund Remenyi. Este es el autor. Eh, Ferdinandi. Ferdinandi, este es el autor. Bueno, que más adelante lo vamos a ver de nuevo, por eso me salté tantos PPT. Pero es como para que tengan una imagen de él y que sepan cómo se escribe. La obra de 1975, que es su tesis de doctorado. Ya. Bueno, para Ferdinandi, la definición que da este autor
Es que, digamos, Remeni, que es uno de los jóvenes activistas de la década de 1920, desencantado por los procesos de contrarrevolución en la República de los Consejos de Hungría, o sea, un proceso revolucionario que terminó fallido en Hungría, ¿no? A la par, digamos que estaban ocurriendo otros como la Revolución Rusa, por ejemplo, como la Revolución Espartaquista en Alemania, ¿no? Con Rosa Luxemburgo, son distintos fenómenos, digamos, revolucionarios, una oleada, digamos, de fenómenos revolucionarios que se estaban llevando a cabo en Europa, ¿ya? Y este proceso de la República de los Consejos en Hungría es uno de ellos, que termina truncado, ¿ya? Y el proyecto socialista de Bela Kun, que es otro, digamos, miembro importante, digamos, de ese movimiento. Además de la incapacidad de los movimientos obreros internacional, de la internacional obrera, como los que le había dicho, la Revolución Rusa, la Revolución Espartaquista en Alemania, etcétera, ¿no? De poder salvar estos procesos revolucionarios en Hungría, lo que le hace cuestionarse su adhesión a alguna tendencia política militante, o sea, ya no milita más, ya no cree en nada, en ninguna militancia política, ni anarquista, ni socialista, ni nada, ni comunista. Para Georgi Ferdinandi, Remenick era un joven desencantado que pensaba que se encontraba viviendo el fin de la civilización occidental. Era un espíritu propio de su época, de comienzos del siglo XX, propio de los activistas húngaros, que era el grupo, digamos, dentro del cual Sigmund Remenick pertenecía. Era un grupo, digamos, de artistas, ¿no? Pintores, poetas, colayistas, distintos autores, digamos, que eran parte, digamos, de los activistas húngaros, Magyar activismos, así se llamaba, se titular, a los cuales pertenecía Remenick. Y su exilio del continente europeo, digamos, que estaba condenado a la desaparición, ya Europa lo lleva, digamos, desde Viena, de exilio desde Viena, como les decía, a Latinoamérica. Y bueno, Ferdinand dice que Remingik estaba más profundamente decepcionado, e incluso, digamos, más anarquista de temperamento, digamos, que los militantes ideológicamente anarquistas, digamos, que estaban preparados para la revolución socialista. Y Remingik no, ni siquiera entra en las disputas, digamos, de aquellos de los húngaros, de los activistas húngaros que se exilian en Viena, ¿no? Y que esperan que pase, digamos, el sacudón del exilio, ¿no? Para poder volver a su país y poder de nuevo llevar a cabo, digamos, estos procesos de revolucionarios. Remingik está totalmente desesperanzado con todos esos elementos, ¿ya? Con todos esos proyectos, ¿ya? Remenyi, que en su libro, digamos, Peligro y Aventura, retrata un poco, digamos, las aventuras que él vive, digamos, en Latinoamérica, en Valparaíso, en Perú, que son los dos países donde más está él particularmente metido. Señala que tanto sus experiencias como exiliado viviendo en la pobreza en el puerto de Valparaíso, como sus pensamientos de desilusión de los proyectos utópicos y revolucionarios de comienzo del siglo XX, lo llevaron a situar a un personaje que es el Diego Agrela, que aparece en su novela Los juicios del Diego Agrela, que después vamos a analizar, que la escribe en Valparaíso en 1923, un vagabundo, digamos, que es sucio, que vestía de harapo y que pululaba entre los puertos de Antofagasta, Valparaíso, e incluso que llegó a estar con Marinetti, un Filippo Tommaso Marinetti, un gran, digamos, futurista italiano, digamos, con quien estuvo en Nueva York. Neftalí Agrela, un poeta, digamos, antofagastino del puerto de Mejillones, bien conocido, bien destacado dentro del medio literario, ¿ya? Y que fue amigo, digamos, de Sigmund Rem, fue uno de los amigos, digamos, que se encontró acá en Valparaíso, y que hizo una amistad y que incluso llega a dedicarle un libro a este autor, ya que es bien interesante esa relación, ¿ya? Como personaje mítico de la novela de los juicios del Diego Agrela, que es el libro que estoy diciendo. Este libro comienza situado en la bohemia del barrio Puerto, ¿ya? Donde el barrio Puerto de Valparaíso, ¿no? Donde las callejuelas oscuras, la figura del gran puerto, la bohemia, digamos, el alcoholismo, la prostitución, la pobreza, son retratadas con crudeza, digamos, y feísmo, este ambiente lúgubre que se vive en el barrio Puerto, ¿no? En la década de 1920, que articula, digamos, un mundo, digamos, de seres marginados, marineros, vagabundos, pescadores, lavanderas, mendigos, anarquistas, etcétera. Todo eso, digamos, se encuentran entre los cuales también hay poetas y artistas, ¿no? De vanguardia que siguen, digamos, esta figura del dios Agrela, ¿no? Que es una figura mítica inventada por este autor, digamos, húngaro, por Sigmund Remi, ¿ya? Estos escritos de Sigmund Remenick entran dentro del marco de la estética expresionista de comienzo del siglo XX, que si bien integra otros matices como futuristas, dadaístas, decadentistas, entre otros, conserva gran parte del espíritu del movimiento expresionista, tal como lo señalaron uno de los más grandes influentes teóricos expresionistas, Ludwig Rubiner. Dentro de la revuelta, bueno, voy a cambiar un poco el PPT, perdón.
esta es una de las revistas, digamos, MA Magyar Activismus, ¿no? Fundada por Lajos Kazak. Lajos Kazak es un activista húngaro bien cercano a Sigmund Remenjik, ¿no? Estas ilustraciones también, digamos, que son de Sándor Bornik, que es un xilógrafo húngaro bien vinculado, digamos, también a la Bauhaus, ¿no? Al constructivismo, al dadaísmo, ¿no? Y bueno, esta revista estuvo entre 1916 y 1926 activa, ¿ya? De hecho, Remenjik sigue escribiendo en esta revista, digamos, desde Argentina, ¿no? Desde Buenos Aires manda artículos, sigue mandando artículos desde su exilio en Argentina y en Chile, ¿ya? Y una revista bien interesante para analizar, que se encuentra, digamos, en la Biblioteca Nacional de Budapest, pero igual se pueden encontrar varios archivos, digamos, por ahí, por internet. Bueno, bueno, Ludwig Rubiner sitúa el expresionismo como una revuelta artística y social contra un mundo caducado, digamos, propia, digamos, del capitalismo europeo de comienzo del siglo XX. En este sentido, digamos, para Ludwig Rubiner, digamos, el escritor o el artista, ¿no? Para que se denomine como tal, digamos, debe pretender destruir el mundo tal cual es. Otro autor, digamos, bien interesante, que se llama Jean-Michel Palmier, que tiene un libro que se llama El expresionismo como revuelta, es de 1978. Palmier era profesor en la Universidad de la Sorbona, uno de los grandes, digamos, estetas teóricos del expresionismo. Analiza, digamos, al expresionismo como una de las grandes revueltas, digamos, artísticas de comienzo del siglo XX, ya que el misticismo del expresionismo, su mesianismo revolucionario, no es un arte de la decadencia, de la pequeña decadencia pequeña burguesa, tal como lo plantea, por ejemplo, un autor que fue contemporáneo a Sigmund Remington, que es el que vemos acá, que es Georgi Lukács, que es un autor destacadísimo dentro del medio, digamos, cultural, revisado en humanidades, digamos, revisado en todas las disciplinas, ¿no? En historia, sociología, antropología, artes visuales, todos sus tratados sobre estética, historia y conciencia de clase. Es un autor, digamos, un intelectual muy citado, digamos, alrededor del mundo. Y una de las figuras, digamos, con las cuales Remenjik, Sigmund Remenjik y los jóvenes activistas húngaros entraron en debate. Ellos le dieron la pelea teórica, le dieron la pelea política, ¿no? A Georgi Lukács, ¿ya? Como para que entendamos un poco, digamos, de el nivel de autor que estamos hablando, ¿ya? Bueno, Georgi Lukács situaba, digamos, al expresionismo como un arte, digamos, de la pequeña burguesía, ¿ya? Que le permitió, de cierta forma, un arte de la decadencia, que le permitió el ascenso después al nazismo, al movimiento nazi, ¿ya? Bueno, a diferencia, digamos, de esta lectura, ¿no? Jean-Michel Palmier dice que la revuelta artística del expresionismo no se puede separar de la revuelta política. Los artistas y escritores expresionistas son testigos de las catástrofes provocadas por el capitalismo moderno. Son testimonios horrorizados de la explotación industrial y técnica. Y uno de los nodos donde converge esta representación negativa de la realidad social son las grandes urbes modernas de Europa, particularmente Berlín. Cito: la ciudad moderna, la ciudad gigante, es un paisaje de angustia y terror. No ven más que barrios miserables, asilos, prisiones, cuarteles donde se pudren los andrajosos humanos, las chimeneas que escupen fuego, la ceniza y la muerte, los canales sangrientos que transportan la inmundicia y los terrenos sórdidos. Ya, ese es como el escenario, digamos, que ven todos estos autores expresionistas, ya no solo en Alemania, sino que también en Hungría, por ejemplo. En este sentido, los activistas húngaros tenían una visión resentida y desencantada, un activista húngaro del grupo de Sigmund Remenich, que va a la par, digamos, con una nostalgia ardiente de belleza, de justicia y de verdad. Si por otro lado, digamos, los futuristas italianos o los cubistas como Fernand Leyer, los presionistas como Franz Marc, pertenecen, digamos, al mismo marco general en términos, digamos, de que todas estas vanguardias futuristas, cubistas, expresionistas, dadaístas, ¿no? Ven los efectos inhumanos de la guerra, por ejemplo, y cómo esta última guerra, digamos, es capaz, digamos, de abstraer, digamos, lo humano, o sea, deshumanizar, digamos, a la sociedad, ¿no? Eh, Ese es como el marco general, digamos, en el cual también se sitúan todas estas vanguardias, ¿ya?
De hecho, la vanguardia surgía a comienzos del siglo XX en Italia, el futurismo, y en Alemania el expresionismo, el dadaísmo, la nueva objetividad, se encontraban preparadas ideológicamente tanto para estetizar la Primera Guerra Mundial como también para sacralizarla, en el caso, digamos, del futurismo. Había entre los escritores y artistas una estructura apocalíptica común, es decir, una equivalencia entre, digamos, con respecto a los estragos, digamos, sociales, políticos, culturales de la época. El concepto, digamos, de apocalipsis, digamos, dentro de estos grupos vanguardistas implicaba una relación entre estética, política y religiosidad, una búsqueda por una nueva religión, digamos, en tiempos modernos, en que el mundo, digamos, se está yendo abajo, ¿no? En que los bombardeos, que aparecen, digamos, la cantidad de gente muerta, ¿no? Aniquilados, ciudades destruidas, en ruinas, ¿no? Es como una búsqueda permanente, digamos, tratar de buscar una nueva religión, algo mítico que pueda, digamos, poder solventar el alma y el espíritu de las personas, ¿no? Durante estos procesos. Eh, bueno, volviendo a los debates, digamos, estéticos, Georgi Lukács particularmente, en enero de 1934, en un artículo escrito por Georgi Lukács, publicado en International Literature, inmediatamente después, digamos, de la toma del poder nazi en Alemania, este artículo se llama Expresionismo, su significado y su declive. Era una amarga denuncia del expresionismo en particular y del modernismo en general, cuyos límites extendió desde el naturalismo hasta el surrealismo, o sea, desde el naturalismo hasta el surrealismo, afirmaba Lukács, digamos, que eran fundamentalmente reaccionarios en su carácter, representando un pseudo radicalismo, digamos, de una pequeña burguesía intelectual sin raíces y en descomposición, cuyas afinidades con el fascismo eran indiscutibles, ya, o sea, asociaba, digamos, al fascismo con todos estos movimientos como el expresionismo, ¿ya? O sea, diciendo que era caldo de cultivo, digamos, para los totalitarismos del siglo XX. ¿Ya? Eso es como uno de las visiones del autor que estamos viendo, ¿ya? Por otra, el otro bando, digamos, de los activistas húngaros estaba compuesto, digamos, por un pequeño grupo de izquierdistas radicales, ¿ya? Y bueno, vamos a volver acá, porque esta otra, pero bueno, este es del activista húngaro. El otro bando estaba compuesto de un pequeño grupo de activistas, ay, voy a dejar de compartir, voy a compartir de nuevo, ahora sí. Compuesto por pintores, digamos, por escritores y artistas gráficos que les gustaba denominarse como activistas, y de los cuales su líder más destacado era Lajos Kazak, que a diferencia de Georgi Lukács y sus amigos, quienes habían ganado una autoconciencia como grupo alrededor de 1910, los jóvenes activistas no se organizaron hasta los años de la guerra. De acuerdo a Lajos Kazak, fue en 1915, fue él y una docena de compañeros artistas que decidieron unir fuerzas y establecer una revista propia, que iba a ser su órgano, digamos, de difusión, ¿ya? Donde pudieran hablar de política. Se llama el diario Acción, ATET, tal como se llamaba su diario, y era autoconciencia moldeado ante la Alemania socialista y las publicaciones expresionistas como The Action o Der Sturm. Y ahora acá vamos a ver un poco, digamos, de lo que era el diario Der Sturm. Este es el diario Der Sturm de 1910, donde convergían distintas corrientes, digamos, artísticas, constructivismo, expresionismo, dadaísmo, que además era una galería, ya era una galería de arte donde todos los grandes artistas, digamos, vanguardistas exponían su obra, ya. Bueno, bueno, ATET luego fue prohibido por las autoridades, ya, por su estridente artículo y manifiesto en contra de la guerra, y luego fue reemplazado por el igualmente radical la revista MA, que es la que veíamos anteriormente, que se llama Hoy, la cual consiguió sobrevivir hasta 1920. MA fue editada en Viena, donde la mayoría de los activistas eran forzados a escapar del régimen derechista que llegó al poder en Hungría durante finales del verano de 1919. Ya, eso es lo que yo les decía, donde se exilió Remenjik, se exiliaron Lajos Kazak, exiliaron todos esos grupos. Pero bueno, Remenjik después, desilusionado de todo eso, se viene a Latinoamérica y llega a Valparaíso.
Fue en la emigración en la que compartieron Lukács y sus amigos y que las profundas amistades de los activistas con los movimientos de vanguardia de todo tipo fueron finalmente aceptadas para prosperar sin límites nacionales y la censura de la guerra. ¿Ya? Bueno, a comienzos de la Primera Guerra Mundial, los reflejos culturales y políticos de los círculos de Lukács y de Kazak eran muy similares. ¿Ya? Estos dos grupos, dos bandos que yo les mencionaba, de Georgi Lukács y de Lajos Kazak, ambos grupos se encontraban anclados dentro de una amplia tradición de radicalismo generacional y cultural, que fueron juntando fuerza e impulso desde 1880 y lograron una especie, ir creciendo, digamos, hasta 1920. ¿Ya? Como individuos hicieron radicalmente alienados por los códigos sociales, los valores morales y las formas estéticas de la cultura burguesa. Experimentaron, experimentaron esta cultura como represiva, digamos, y embrutecedora. ¿Ya? Bueno, ya a comienzos de 1920, digamos, que Lajos Kazak y sus amigos organizaron incansablemente shows públicos y acciones que ayudaron a familiarizar al público de Viena, no solo con los collages, fotomontajes, póster abstractos y geométricos, sino que también, digamos, con los trabajos de los constructivistas rusos, ya que ya habían llevado a cabo la Revolución Rusa, ¿ya? Entre los cuales fueron los primeros en descubrir. Los activistas tenían sus afinidades con la vanguardia alemana, también con la nueva objetividad, en la cual brotó. De esta forma, no es fortuito que varios miembros de la Bauhaus fueran húngaros, por ejemplo, como Laszlo Moholy-Nagy, quien asumiera el liderazgo de la Bauhaus en 1923, hubiera comenzado su carrera seguido de los activistas amigos de Lajos Kazak en la guerra de Hungría. Teniendo estos fuertes vínculos, digamos, entre Kazak y la vanguardia alemana, es difícilmente sorpresivo que la misma oposición que separara a Lukács y a Brecht en la década de 1930 se hubiera desarrollado entre los círculos de Lukács y los activistas 2 décadas antes. ¿Ya? Bueno, esto último, de uso de los espacios geométricos, ¿no? Constructivistas, ¿no? Se puede ver estos matices en la influencia estética, digamos, de la obra de Sigmund Remenyi. Les voy a mostrar ahora La tentación de los asesinos. Eh, bueno, esta obra particularmente, perdón, publicada, digamos, por la editorial Turrifel de Valparaíso de 1922, presenta un elemento bien interesante en la forma, digamos, de hacer la poesía. Porque, bueno, habla principalmente de su exilio. Era triste, había venido de las tierras lejanas, perdiendo a menudo salir de ellas las luces sin dejar huellas tras de sus pasos. Grande y triste iglesia situada en la niebla había, pero él la rodeaba porque asesinó y tenía que su alma cruda brutalidad y contra la humanidad odio. Pasaba a través de altos montes oscuros, vinieron animales salvajes, lobos y osos, pero vieron sus ojos terribles con los que traía cuchillos y una media luna con 7 estrellas. Arrancaron hacia su cueva. Si se fijan, digamos, el uso de los espacios, ¿no? Era triste y después espacio lo pone al centro y después de nuevo el espacio para allá y después. Y luego, digamos, dice una enumeración, ¿no? Oh, infeliz, llegaba la noche, los árboles le saludaron, pero él era ciego, no lo sintió. Estaba bajo un gran viento norte, sintió hambre y entró a un establo, ¿no? Toda la numeración y toda la forma, digamos, como geométrica y de composición del poema da a conocer, digamos, la influencia, bueno, del, eh, bueno, de todo el constructivismo, la forma como geométrica, digamos, de poesía visual, también, digamos, la influencia, digamos, de un autor francés, de Mallarmé, por ejemplo, Mallarmé también, digamos, utilizaba harto de estas composiciones, digamos, del uso del espacio, ¿no? Y eso también, digamos, se ve en La Angustia, ¿no? Este poema escrito en 1922 en Valparaíso, ¿no? Dice, angustia de la bebida que me hace sentar sobre la iglesia y las 29 mujeres pasadas, que sus tetas celestes clavaron mi cerebro, angustia de los callejones que me siguen con brasero hirviendo por la espalda y de la miseria de los puertos, y de la sífilis no espera con sus velas amarillas, angustia, con todo con mayúscula angustia, ¿no? Su uso, digamos, de tipografía, ¿no? De composición con el espacio, ¿no? Da a conocer de los espectros infelices de Beethoven, Tolstoy, Shakespeare, Dante, Baudelaire, Voltaire, Dostoyevsky, Schumann, Sófocles. Entonces,
enumera esta enumeración, digamos, de estas grandes figuras de la cultura occidental, también dan a conocer, digamos, parte, digamos, del nihilismo y el desencanto con esta cultura occidental por parte de Remington, ¿no? No por nada dejó toda esta cultura europea, ¿no? Para venirse a Latinoamérica, ¿no? Kant, Diderot, Liszt, Flaubert, Darwin, etcétera, etcétera, que con sus ideologías pasadas toda la medianoche vuelven a asustarnos otra vez el camino verde bajo la luna, ¿ya? Entonces la composición termina con muerte, entonces mi mano al lado de la muerte, ¿ya? Entonces, el uso de los espacios, ¿no? Y las mayúsculas, bueno, en la angustia se tiene una recursividad, como vemos, digamos, que nos recuerda al uso de los espacios de los caligramas de Apollinaire, ¿no? O de Mallarmé, pero sobre todo el uso tipográfico y de mayúsculas de los dadaístas, como Tristán Tzara, y en general el uso del poema como modo de collage o de montaje, tal como se ve en la influencia de los constructistas y activistas húngaros mencionados anteriormente. Ya. Bueno, seguimos. Hay dos factores que afectan a la sensibilidad tanto del activista húngaro como de Georgi Lukács, y que finalmente diferenciará. Uno de ellos es la diferencia de edad. La mayoría de los activistas húngaros nacieron en la década de 1890 o después y fueron, al comienzo de su carrera adulta, en vísperas de la guerra, o sea, vivieron en carne propia en su juventud, digamos, todo el proceso, digamos, de guerra y de conflictos bélicos, ¿ya? Antes, digamos, que los del grupo de Lukács, que eran más viejos, ¿ya? El otro antecedente, digamos, es la clase social de la cual provenían. Eh, eh, ya que los contactos sociales de Lukács lo resguardaron, digamos, de la experiencia de la guerra, la cual no vivenció en el frente de ataque, sino que en las oficinas de censura del gobierno. Por ejemplo, Georgi Lukács lo vivió así. Austrohúngaro, incluso, bueno, y por otro lado, digamos, los activistas húngaros por lo general vivieron o en la calle o en la trinchera en primera línea, ¿no? La guerra, entonces tenían una sensibilidad, ¿no? Y una aproximación hacia la vida mucho más radical, ¿no? Al haber vivido el frente de ataque, digamos, la guerra. Bueno, dado tales inevitables desarrollos que esperaban todas las formas políticas, bueno, para los activistas húngaros, digamos, la tarea de los artistas revolucionarios no era reforzar las estructuras existentes, sino que subvertirlas constantemente, ¿ya? Su vocación cae en transformar, revitalizar, revolucionar las vidas internas de los individuos, quienes estaban sujetos a la rutina y a la osificación de las vidas externas de las instituciones, ¿ya? Entonces no creían ni en las instituciones, ni en este como sometimiento de la vida cotidiana al trabajo, ni nada de esas cosas. Eran críticos a todo eso, a toda esa forma de vida, ¿no? Los activistas estaban particularmente ansiosos por despertar los potenciales internos de los trabajadores, sobre los cuales el espíritu revolucionario eh, em, eh, eh, pretendía, digamos, llevarlo a cabo como proyecto político. En este sentido, para el grupo, digamos, de los activistas húngaros, ¿no? Al cual pertenecía Remington, todos los regímenes, incluso los más radicales y libertarios, estaban sometidos a la rutina y al estancamiento. Solo la actividad estética podría resistir la fuerza de la autoridad alienante, desde que la propia naturaleza del arte implica un movimiento incesante de dinamismo e innovación. Esto no era simplemente un reclamo estético audaz, sino que la expresión genuina de una nueva concepción de la naturaleza del arte y de la relación entre el ser y la cultura. Y en este punto se encuentra la raíz de las diferencias que separan a las generaciones de Georgi Lukács y de la Kazakh, siendo la más evidente esta. Detrás de su común apoyo al arte experimental y al radicalismo cultural, hay presupuestos fundamentalmente diferentes sobre la naturaleza y el propósito de estas actividades. Bueno, esto último se puede ver en los juicios del dios Agrela, en el que Remenyi se señala a propósito de figuras como de la Revolución Rusa, que son desmitificadas por parte de Simón Remenyi, ¿no? Remenyi critica directamente a figuras como Lenin o Trotsky, que en aquel periodo estaban llevando a cabo, digamos, procesos revolucionarios bien interesantes, digamos. Veamos acá, por ejemplo, en los juicios del dios Agrela dice, porque verdaderamente de este mundo que figuras tan pobres y muertas hayan sido Marx, Napoleón, Goethe, gran reyes y aventureros, y el mismo Lenin también, que con su cadáver tendido sobre toda Rusia y sobre todo el mundo después, toda la historia está llena con gran hombres perfectos, con mártires y genios perfectos, lo que no son más que mentiras perfectas de la perfecta estupidez y necedad humana, o estupidez humana.
¿ya? Y con respecto, digamos, al otro autor, y la pintura roja de las latas, su vestido rotoso goteaba, en medio de esta gran Rusia, con Lenin muerto, con Trotsky demoníaco, ¿no? Y además con una tropa de hombres ignorantes, ingenuos y brutales, que eran los mártires, santos profetas, inquisidores primeros del cristianismo. Los campesinos tontos son, los burgueses y funcionarios cobardes son, cuidadosos y avaros, pero tras ellos están los que no respetan la cultura estúpida y las mentiras, ni las tradiciones y los mitos de los ignorantes. Esta gente dispuesta son a destruir todas las mentiras. Esa es Rusia, llena y con demónicos, con secretos y con misterios. ¿Ya? Entonces Remenick de cierta forma igual es crítico. No es una estética, digamos, como militante ni comprometida con la revolución rusa. ¿Ya? Bueno, sigamos. Para Georgi Lukács, la vanguardia del dadaísmo y el expresionismo era políticamente sospechoso. Bueno, Lukács y sus amigos, independientes si lo reconocieran abiertamente o no, se encontraron aún anclados dentro de una tradición histórica que se remonta a los romanticistas de comienzo del siglo XIX. En común con esto, el punto de partida dominante de sus discusiones era el sentido trágico del aislamiento personal y la fragmentación cultural, una percepción de separación, digamos, entre el ser y el mundo, ¿ya? Entre el instinto y el intelecto, entre el arte y la vida, entre la mujer y el hombre. Incluso los títulos que escogieron para sus libros y sus ensayos entre 1910 y 1918 dejan entrever estas dualidades, ¿ya? A modo de axioma casi. La primera colección de ensayos literarios, estética literaria de Georgi Lukács, publicado en 1910 en Budapest, se llamaba Alma y Forma. El periódico que él y sus amigos editaron en 1910 se llamaba Espíritu. Eh, Incluso, digamos, en el artículo Lukács, donde justifica su entrada al Partido Comunista en 1918, se llama Táctica y Ética. Perpetúa esta dicotomía en un plano diferente. Ellos encuentran innumerables vías para expresar, digamos, el dilema básico de la alienación en algunos de los más concretos y emotivos niveles, como una nostalgia hacia la comunidad o intimidad, y en otro nivel más vasto, como la abstracción del análisis estructural de la forma artística, filosófica, etcétera, ¿no? La estética, digamos, en Lukács se mantiene, digamos, como el símbolo central y privilegiado de sus discusiones sobre la alienación. Eh, Lukács y sus amigos expresaron sus opiniones mediante tratados y ensayos filosóficos cuidadosamente razonados, mientras que Lajos Kazak, Sigmund Remens y los activistas húngaros recurrieron sistemáticamente a manifiestos apasionados en los cuales sus propuestas individuales estaban a menudo numeradas, aunque rara vez conectadas a través de una lógica interna. Los símbolos centrales mediante los cuales eh, ya, por lo tanto, digamos, raramente, digamos, los activistas húngaros del grupo de Ramenik concebían mediante un argumento discursivo, sino que más bien tenían violentas imágenes y metáforas, digamos, que utilizaban, digamos, para detallar el mundo moderno, más que un tratado, digamos, lógico o argumental central, ¿ya? Eran como tratados muy violentos, digamos, con una verborrea, digamos, y con un odio, un rencor, digamos, bien potente, digamos, como escribían estos activistas húngaros, y se ve también en la escritura de Simon Remey. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a pasar a otro análisis estético bien interesante, es el que lleva a cabo, digamos, el proyecto de Siegfried Krakauer. Siegfried Krakauer, el autor, digamos, bien interesante de la Escuela de Frankfurt, el que escribió un libro bien interesante que se llama De Caligari a Hitler y el ornamento a la masa, que son fundamentales, digamos, fundantes para muchos autores, digamos, de los estudios culturales. El proyecto Krakauer permite resituar, digamos, su pensamiento más allá de los límites dibujados por los conceptos de la Escuela de Frankfurt. Él analiza, digamos, prácticas cotidianas, digamos, que ponen en relieve una teoría de la cotidiana y que se ha vuelto relevante principalmente por dos razones. La primera es que Krakauer se anticipa metodológicamente a aquello que se denominamos actualmente como los estudios culturales, ¿ya? Krakauer está interesado en casos paradigmáticos de la realidad cotidiana, tanto en modo, como modo operandi y metodológico, que él publicó, digamos, en Frankfurter Zeitung, o sea, como la revista de Frankfurt, me gusta seguir el traducción en alemán.
son diversas las temáticas que él aborda. La aproximación de Krakauer, digamos, se somete a una transformación durante el corto periodo de la República de Weimar, donde también, digamos, se lleva a cabo la revolución espartaquista, la revolución de Rosa Luxemburgo, el mismo periodo donde también Sigmund Remenyick, Lajos Kazak, ¿no? Los activistas húngaros y Georgi Lukács también escriben sus tratados más importantes, ¿ya? Y se publican también las revistas que habíamos visto, M.A., Der Sturm, etcétera, ¿no? Son los mismos años. Las diferencias entre el trato de Krakauer sobre la danza en 1925 contra Holanda y su análisis de en Tyler, que es el ornamento de la masa, de 1927 son un buen ejemplo. Bueno, en el ornamento de la masa, cuando habla de las Tyler Girls, es bien interesante porque ve un fenómeno, digamos, de de las bailarinas, digamos, y podríamos decir como las chicas yeye, ¿no? Como estas bailarinas, o no sé, como las cheerleaders de ahora, ¿no? Y él entiende, digamos, hace un análisis comparativo entre el proceso, digamos, taylorista de producción, o sea, el modo de producción de las fábricas, ¿no? Que es como o sea, que es como que implica lo que también dice Charles Chaplin, ¿no? En sus películas, ¿no? De que de cierta forma es como cierto mecanismo, cierta mecanización, digamos, de aprenderse de memoria ciertas formas, digamos, de mover el cuerpo, ¿no? Ciertas formas, digamos, que aprender, digamos, como a modo de autómata, o sea, como un robot, ¿no? Como aprender de memoria, hacer ciertos pasos, digamos, ciertos movimientos, ¿no? En la fábrica, ¿no? Él lo analiza de cierta forma de cómo se estandarizan también los movimientos en las Tyler Girls, que eran como como las chicas yeye, las porristas, ¿no? Las cheerleaders, digamos, de aquel periodo, ¿no? Y es un ensayo, digamos, que es bien destacado y bien usado, digamos, dentro de la estética de análisis, ¿no? Bueno, bueno, de tal suerte, digamos, que como analiza también figuras de la vida cotidiana, Siegfried Krakauer, ¿no? También podemos encontrar distintos motivos, fenómenos cotidianos en casi toda la obra de Remenick, producida desde su llegada a América Latina. En tanto que escenario, cuadro, episodio, América Latina, digamos, aparece entre 1920 y 1962, desde los primeros textos de la obra de Remenick, consta tanto una frecuencia, digamos, como telón de fondo, alusiones a referencias latinoamericanas, etcétera, ¿no? Eh, Remenick describe, ya, eh, bueno, otra cosa interesante, ¿no? Que es aquello que a mí me interesa dar pie, eh, es particularmente la estética literaria de Sigmund Remenyick. La escritura de Sigmund Remenyick para Giorgi Ferdinandi es un punto bien interesante, porque, bueno, Ferdinandi dice que el examen de los manuscritos nos muestra que entre 1921 y 1929, que es particularmente donde escribe, digamos, en Perú y en Valparaíso sus novelas y sus escritos, ¿no? Porque después se devuelve a Budapest, Sigmund Remenyick, los métodos de creación de Remenyick no son modificados. Las frases fluyen de un solo tiro inmediatamente sobre su forma definitiva. La escritura es rápida, agitada, similar a los signos de la escenografía. Escribe la mayoría de sus textos de un solo tiro, el cartel número 3, OP95, La Angustia, La Tentación de los Asesinos, Los Juicios del Dios Agrela. Corrige poco, una o dos palabras tachadas por página. No son casi nunca correcciones gramaticales, digamos. También es otro punto, digamos, interesante, porque Sigmund Remenyick es un autor que, como veremos, como vamos a ver en este ejemplo, escribe, miren, por favor, las tildes. Verdaderamente este mundo que figuras tan pobres y muertas con y latina han sido Marx, Napoleón, Goethe, gran reyes y aventureros. Y el mismo Lenin también sin tilde y su cadáver tendido sobre toda Rusia y sobre todo el mundo después. Bueno, evidentemente nunca aprendió bien a escribir, digamos, en español, ¿ya? Bueno, el húngaro, no sé si alguna vez lo han visto, pero en húngaro, digamos, siempre se le pone tilde a casi todo, ¿no? Casi todas las palabras, y tienen dos distintos tildes, etcétera. Y Remington como que en verdad nunca aprendió bien a escribir en español, ¿no?
y algo, un fenómeno de renovación lingüística propio de las vanguardias del siglo XX. No es como un fenómeno aislado, digamos, yo creo que incluso lo pudo haber hecho a propósito. Ya, y la figura rota, las latas de su vestidor rotosó, goteaba en medio de la Gran Rusia con todo Lenin muerto. Demónico, ¿no? Es como, bueno, es un feísmo, pero a la vez es como tierno verlo. Ya. Entonces, ¿qué nos dice, digamos, Giorgi Ferdinandi? Ningún cambio en el orden de las palabras, ninguna corrección ortográfica. Conociendo la prosa de vanguardia de la década del 20, esto no es excepcional. El arte está hecho para perturbar la ciencia cierta, escribe George Braque, el dadaísta y cubista, en contra de toda regla, toda adhesión y de toda ley. Violar los marcos habituales del pensamiento y de la imaginación, esperando que a través de los marcos así rotos podremos ver la realidad pura, señala Tristan Tzara, el dadaísta bien conocido. El joven Reminick no es el único en creer que estas ideas hacen alusión a los métodos más elementales de la comunicación, a las convenciones gramaticales, sin las cuales la expresión deviene imposible. Eh, bueno, eso por mientras. Vamos a seguir en la segunda parte, que es particularmente un análisis, digamos, de la obra y los elementos lingüísticos de Reminick, pero seguimos en un ratito. Bueno, volvemos a la segunda mitad de esta exposición. Particularmente bueno, es conmemorativo y es una primicia en verdad, lo que le estoy compartiendo ahora. Este fragmento, digamos, de La tentación de los asesinos, publicado en 1922 en la editorial Turrifel en Valparaíso, es primera vez que se pueden ver, digamos, las ilustraciones, las hace un autor, un xilógrafo mexicano, Jesús Carlos Toro, ya, del cual no se tiene mucha información, pero en conmemoración, digamos, a los 100 años de la publicación de este libro, digamos, vanguardista, es que con otros investigadores de Valparaíso, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de la Universidad Playa Ancha, se logró escanear, digamos, mandar a la Biblioteca Nacional de Budapest, ¿ya? Donde se encuentra, digamos, la única copia, digamos, de este libro, y se mandó a escanear, ¿ya? Entonces acá la imagen que tienen acá y esta otra ilustración de imagen que tienen acá, Jesús Carlos Toro, son inéditas. ¿Ya? Solo este año, digamos, se pudo escanear la primera, por primera vez se pueden ver. Así que nada, bueno, las ilustraciones particularmente son maravillosas porque logran, digamos, sintetizar en una pura imagen, ¿no? Fragmentada, ¿no? Con distintos fragmentos de la novela, digamos, del escrito, digamos, de Sigmund Remmenich, ¿ya? En una pura imagen, ¿ya? Esto sintetiza, digamos, ahí se ven las distintas líneas, ¿no? Los fragmentos, ¿no? De esta novela, que es muy bien llevada a cabo, digamos, por parte de la ilustración de este autor, digamos, mexicano, ¿ya? Bueno, en este sentido, la novela, al cual aludimos, digamos, la epopeya, La tentación de los asesinos, ilustra primeramente y muy bien la influencia ejercida sobre el joven Remenick por parte del expresionismo alemán. La obra es la liberación de las tensiones interiores, nos dicen, digamos, Giorgi Ferdinand. Y el asesino al cual alude, digamos, la novela, sigue la letra, la enseñanza del gran autor expresionista Ludwig Rubiner, en cuanto al rol del artista, digamos, en la destrucción, digamos, del mundo caducado, ¿ya? En el mundo obsoleto. ¿Ya? Finalmente, la mayoría de las frases, digamos, terminan con signos de exclamación, tal como habíamos visto, ¿ya? Esta constante, digamos, eh, eh, tildes que le pone Remington a palabras donde no debería haber también. Hay una semejanza con un autor que se llama Arnold Bronnen, que también es expresionista, que, bueno, también enfatiza mucho en este aspecto exclamativo, ¿no? Propio del expresionismo. Otra influencia predominante es la del futurismo. El asesino habla sin parar del hombre del futuro, llama a ese futuro mediante gritos estridentes, quiere cambiar el orden de la naturaleza. Su personaje hace pensar en el superhombre de D'Annunzio o de Kipling, dos autores, digamos, futuristas italianos bien importantes, ¿ya?
Eso es como parte, digamos, de la ilustración. Según Ferdinandi, digamos, en este libro, La tentación del asesino, la relación entre el asesino y la víctima es temática transversal dentro de la obra de La tentación de los asesinos. Es un tropo que comienza, por ejemplo, con autores como Fyodor Dostoyevsky, que luego, digamos, se repite, digamos, a lo largo del expresionismo alemán como movimiento. ¿Ya? Los primeros tres capítulos de este libro constituyen una tentativa, digamos, de orientarse en este nuevo mundo que es Chile, ¿ya? A partir del exilio que le significó Remenge llegar desde Viena a Valparaíso, pasando por distintos puertos como los de Buenos Aires o el sur de Brasil. ¿Ya? La epopeya comienza con la llegada de este héroe. ¿Ya? Vamos a verlo en el siguiente fragmento. ¿Ya? Eh, a nuestra, el cartel de la ilustración. Dice, dice el fragmento, digamos, de Sigmund Remingik. Era triste, había venido de tierras lejanas, escala grandes montañas oscuras, los altiplanos desérticos, los bosques vírgenes, poblados de guerreros de los siglos pasados. Llega a los valles donde los enormes ríos grises llevan sus aguas del norte y llegan hasta el océano. Ya, ese es como empieza, digamos, esta, esta tentación de los asesinos, esta novela. La tentación de los asesinos se da un tópico transversal tanto en la vanguardia expresionista de la época como en la Latinoamérica. Saber el uso de la cifra 7. El uso de la cifra 7 es como algo que se da harto en la novela y que lo logra ver Giorgi Ferdinand, este autor que escribió, digamos, sobre la obra hispanoamericana Sigmund Rem. El asesino en esta novela evita la iglesia, en su corazón está la brutalidad y el odio contra la humanidad. En sus ojos terribles, dos cuchillos, siete estrellas y en la media luna. El empleo de la cita 7 es frecuente en la vanguardia. Las barreras del cielo también tienen siete colores, en la obra de Ludwig Rubiner, por ejemplo. Y en su poema Fiches, Natalia Grela habla también de los siete golpes, de flechas coladas por la cifra 7 es la de la esperanza. El asesino reposa 7 noches desde su llegada a Latinoamérica. ¿Ya? Y bueno, el asesino que hablábamos, digamos, de los dos cuchillos, es la ilustración que efectivamente aparece acá. ¿Ya? Con estas 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá están los dos cuchillos, ya con los ojos, ¿no? Y es el asesino, la ilustración que hace este mexicano. ¿Ya? Y está dividido igual en 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes también, digamos, está subdividido esta ilustración. ¿Ya? Y este es el fragmento que yo les decía. Yo nací con tentaciones terribles y con algunos vicios de la vida para vivir y sufrir después de perderme en ellos. Entiendo y comprendo todos los hechos de los revolucionarios criminales y amantes. Tengo dentro de mí tristeza de los aventureros y la alegría de los inocentes. En esta tierra donde yo amé y sufrí, se levantaron unas tentaciones en mi cerebro y yo siento que tengo que cumplirlas. Eso debe ser como ese su exilio, digamos, desde Europa, ¿no? Para la vida tienen derecho únicamente los valientes, sean de ellos el crimen o del amor. Las tierras que yo recorrí ya me saludan y los puertos y metrópolis futuros me llaman con su grito desde la profundidad. Yo contesto para el grito de los puertos y metrópolis futuros, ¿ya? Y salgo hacia ellos con antorchas sangrientas, desde donde tengo que cumplir mi tentación, con que nací en la voluntad de la materia y la fuerza en una noche. Claramente da a conocer, digamos, su exilio, digamos, y su llegada a estos nuevos puertos como los de Valparaíso. Nosotros que subimos por las cumbres gritando la anarquía, sin ser los fanáticos, porque despreciamos el fanatismo, negamos la religión, porque no hemos visto al Dios bueno y sabemos que el Dios nunca existió para la humanidad, pobre e infeliz, y cuando a veces se apareció, nació una nueva cobardía desgraciada, lo que no conocemos por nosotros, teniendo el valor. Tenemos el deber para con nosotros y para la humanidad, el cambiar la vida y purificarnos hasta que nos reconozcamos la moral de la muerte, lo que puede levantarnos con un gesto feliz y dichoso. Tan sencillo. Entonces vemos también esta pérdida, digamos, de los valores, ¿no? La necesidad de un nuevo mito, digamos, que pueda fundamentar una civilización, una moral, digamos, una cultura, digamos, que durante el periodo de la guerra pareciera estar, digamos, en el piso, ¿no? En las ruinas, ¿no? Entonces esto es algo, digamos, bien interesante que se plasma, digamos, dentro de la novela, dentro de las crónicas, digamos, de Simon Remington. Y finalmente, digamos, dentro de la tentación de los asesinos, sus dos últimos capítulos tratan sobre la revolución, ¿ya? Después de haber acallado, digamos, a los falsos músicos, neutralizando a los opresores del campo,
propietarios y sacerdotes, enseñando el camino a seguir a los peones, tomando cuidado del futuro. El asesino, en este caso el protagonista de esta novela, tiene una última tarea por lograr: destruir la civilización representada por la ciudad tentacular, ya la ciudad metropolitana, ¿no? La ciudad capitalista, la ciudad burguesa. Abre las puertas, destruye las chimeneas de las fábricas, limpia los barrios marginales. Ya todas esas temáticas que nosotros habíamos visto, digamos que eran propias del, del expresionismo, como le decía ya Michel Palmier, ¿no? Entre otros autores, digamos, también los activistas húngaros, o Georgi Lukács, ¿no? Como temática, digamos, fundamental y transversal, digamos, de estos autores, ¿no? Los obreros con las manos aplastadas, los niños llorando de hambre, las chicas en la calle le piden temblando: ¿qué quieres? El asesino destruye entonces los palacios de los ricos. Luego responde: buscad la libertad. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a pasar a otro tópico que me parece, digamos, bien interesante, que es particularmente abocado, digamos, a las vanguardias lingüísticas que se dieron durante el periodo en que Sigmund Remendik estuvo acá en Latinoamérica, ¿ya? Sigmund Remendik, de cierta forma, coincide en esta escritura llena de tildes, llena de errores ortográficos, ¿no? Esta búsqueda por un nuevo lenguaje que es propio de las vanguardias europeas, ¿no? Hay distintos autores futuristas, eh, que vienen de dadaístas, expresionistas, ¿no? Que se exilian durante el periodo de guerra desde distintos países, desde Hungría, desde Alemania, ¿no? Desde Rusia, desde los Balcanes, ¿no? Hay muchos países, autores, digamos, de distintos países que llegan, por ejemplo, a Francia, o que cambian el vehículo, o sea, la lengua en la cual ellos escriben, ¿no? Durante este periodo. Y esa búsqueda por una lengua, digamos, universal, por el cambio, digamos, de la lengua, ¿no? Que lo ve Reming, digamos, con su escritura, digamos, llena de errores ortográficos, es algo que también se da en Latinoamérica, ¿ya? Hay distintas vanguardias lingüísticas, ¿no? Particularmente en la Sierra del Perú, en Puno, en Cusco, ¿no? De autores, digamos, que desde finales del siglo XIX, desde 1890 por ahí hasta 1930, ¿no? Escriben, digamos, mezclando entre aymara y inca y español, ¿no? Y castellano, ¿no? Hay distintas como innovaciones y renovaciones en la técnica para buscar la búsqueda de la identidad cultural, digamos, propia de movimientos indigenistas, ¿no? De movimientos, digamos, que no se sentían como representados por la lengua oficial, digamos, del español, de la Real Academia Española, por ejemplo, ¿no? Y particularmente esta parte, yo me voy a fijar, digamos, el Boletín Titicaca de 1926 a 1930. Bueno, en la introducción de Elena Usandizaga al pez de oro de Gamaliel Churata fue quien fundó, digamos, el Boletín Titicaca, observa que desde la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX hay distintas rebeliones populares e indígenas en las zonas andinas del Perú. Para la autora de estas rebeliones cargadas de contenido simbólico, aquella que más le interesa a Gamaliel Churata es la del líder aymara Tupac Katari, ¿ya? Desarrollada en el altiplano, a partir de la cual se da una lengua híbrida, de la cual se enmarca parte del indigenismo de Puno y del boletín Titicaca, ¿ya? El pez de oro, y en especial el primer capítulo, apreciamos de que el telón de fondo este movimiento histórico de rebelión y de violencia. Para Gamaliel Churata, la lengua híbrida de Tupac Katari tiene un valor parecido a la de Waman Poma. Bueno, Waman Poma de Ayala, este cronista, digamos, que, bueno, que vamos a ver, es un cronista, digamos, que escribe, digamos, dentro de la Sierra de Perú durante la colonia, ¿ya? Escribe distintas crónicas, para dar a conocer, digamos, durante el virreinato del Perú, cómo era la vida, digamos, de los incas, cómo era la vida en la ciudad, ¿no? En el virreinato del Perú, etcétera. Y no solo, digamos, hace ilustraciones en silografía, sino que también, digamos, escribe poemas, ¿ya? Entonces un lenguaje, digamos, a la vez que de imagen, ¿no? También es oral, ¿ya? Bueno, Eleno Usandizaga, ¿no? Señala que los indigenistas del Cusco no poseían la misma coherencia ideológica que José Carlos Mariátegui, el autor, digamos, un autor fundamental dentro de la vanguardia, el que vemos acá, el fundador, digamos, de la revista Mauta, ¿no? Uno de los grandes intelectuales, digamos, latinoamericanos, que aunó, digamos, el proyecto indigenista con variantes, digamos, internacionales como
de vanguardia expresionista, dadaísta, análisis, digamos, de constructivismo, del marxismo, ¿no? Para llevar a cabo análisis sociológico, antropológico de la realidad social del Perú y el problema del indígena, digamos, en el Perú, digamos, cómo solventar estos problemas con los procesos de renovación que se estaban dando, digamos, de manera cosmopolita. Perdón, se dejó de compartir, cómo se había dado, digamos, de manera cosmopolita en distintas partes del mundo, ¿no? Durante toda la década del 20, ¿no? El periodo, digamos, de entreguerras, ¿ya? Entonces, Mariátegui tiene toda una coherencia. El pensamiento de Mariátegui permitió articular una serie de metáforas para la escena de debates culturales de aquella época en Perú, permitiendo acercarse tanto a criollos como mestizos, mestizos de Cusco, ¿no? A la identidad indígena e incluso cuestionar el centralismo de Lima, limeño. De ahí, Gamaliel Churata, que Gamaliel Churata valorara las corrientes americanas y peruanas del indigenismo literario como vía hacia un nuevo lenguaje híbrido, no aceptando las normas hispánicas, teniendo como precedente la jerga bárbara usada por Guamampoma. Del mismo modo, Gamaliel Churata polemizó en el Boletín Titicaca, en un artículo, digamos, de mayo de 1927 llamado Septenario, con las críticas a Vallejo al proyecto vanguardista. Al final de su obra se ve, digamos, aquello que plantea César Vallejo, un vanguardismo no mimético, y cuya originalidad, digamos, no radicara en las fórmulas de lo nuevo, sino una nueva sensibilidad profundamente rupturista. Bueno, César Vallejo escribe novelas, digamos, como Trilce, ¿no? Como Los Heraldos Negros, ¿no? Que tienen una ruptura y una búsqueda, digamos, de estas nuevas vanguardias europeas, una síntesis entre lo local, digamos, propiamente peruano, ¿no? Con las vanguardias internacionales, ya que es una búsqueda, digamos, constante que se dan autores como Gamaliel Churata, como Manuel González Prada, como José Carlos Mariátegui, como César Vallejo, ya que todo se denomina como la bohemia trujillana. ¿Ya? En efecto, el proyecto colectivo más importante de Gamaliel Churata es el Boletín Titicaca, de 1926 a 1930, como plataforma de la modernidad periférica que pretendía contribuir a los debates indigenistas y vanguardistas en cultura y literatura, funcionando dentro de las redes de revistas culturales del continente, para lo cual permitió la presencia de algunos de los más importantes autores del continente, con reseñas de Mario de Andrade, Xavier Villote, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges y colaboradores peruanos como Magda Portal, Luis Barcárcel o José Carlos Mariatti, entre otros, cosa que también ocurrió con el proyecto cultural, editorial y político de la revista Mauta, fundada por José Carlos Mariatti, que tuvo una serie de redes tanto a nivel interno en Perú como con revistas de vanguardia de Latinoamérica y Europa, con revistas como argentinas como La Babel, Claridad, con las revistas peruanas La Sierra o el Titicaca, Repertorio Americano de Costa Rica o Momento Povo de Brasil, entre otros. En este sentido, digamos, el saber que Perú formaba parte de un movimiento de renovación internacional conllevaba a la urgencia de definir aquello, lo nacional, lo propiamente peruano. De ahí el surgimiento de Amauta, este proyecto popular del Perú que se encontraba, digamos, en un nuevo mundo. Cito a Alcibiades. La tesis de la reflexión sobre la peruanidad se articula con la idea de renovación. Este anhelo de renovación se plantea en oposición a la actitud calificada de conservadora de quienes postulan como válido el orden oligárquico que se pretendía superar en aquel entonces. Fin de la cita. El análisis crítico de Mariátegui de la vanguardia literaria del Perú, tal como lo propone Alcibiades, se enmarca en un proceso donde hay una dicotomía entre lo indígena y lo gamonal, ¿no? Lo campesino y lo gamonal, en el plano ideológico entre lo incaico y la colonia. Estos antagonismos llevaron al movimiento vanguardista peruano a la ruptura de la relación que tenían estos con la literatura colonialista. Por un lado, Mariátegui posee una influencia de un indigenismo anticolonialista, heredero en parte de la tradición de Manuel González Prada. Por otro lado, el socialismo de la Revolución Rusa de 1917 influye, digamos, en su obra, articulando modernidad, vanguardismo y cosmopolitismo. Una reivindicación de dicho vanguardismo es la relevancia del indio, tal como lo plantea en su artículo Nacionalismo y Vanguardismo de 1925, destinada a desmantelar las raíces hispánicas y latinas sobre las que el conservadurismo criollo había construido la identidad peruana. ¿Ya? El pensamiento de Mariátegui tiene una urgencia teórica de vincular el nacionalismo con el anticolonialismo, el indigenismo, el cosmopolitismo, internacionalismo y el socialismo revolucionario. ¿Ya?
De forma complementaria, el proyecto de Amauta debe considerarse como un programa de concepción de la vida social peruana y la lucha de clases, opuestos, digamos, en oposición al gamonalismo y a la oligarquía peruana. ¿Ya? Si en la literatura europea hay una simetría permanente entre lengua y literatura, en el caso peruano habría una escisión entre ambos elementos. No habría ni una lengua ni una literatura en el momento de origen. Habría una transposición entre las formas de expresión surgidas en otros contextos. Eh, Mariátegui articula el desarrollo de la literatura peruana en una etapa colonial, una cosmopolita y una nacional. La época colonial se define a partir de la lengua empleada, donde hay una anomalía, digamos, la lengua española y la literatura colonial. Bueno, ¿por qué aludimos, digamos, a este movimiento peruano? Bueno, porque Sigmund Remingik particularmente vive 3 años, más de 3 años, 4 años en Perú y produce dos obras importantes. Uno que se llama Águida Monamur, que se lo dedica, digamos, a su esposa. Él tiene una esposa, digamos, en Perú, con quien tiene un hijo y ese hijo muere a muy temprana edad. Sigmund Remingik, que sus novelas toman en parte el paisaje indigenista, ¿no? Pero también, digamos, se da a conocer de que Sigmund Remming tuvo cierto contacto, digamos, con estas vanguardias, con estas vanguardias lingüísticas, literarias, artísticas, ¿no? En Perú, que además fueron muy influyentes, tuvieron contacto con las revistas de vanguardia más importantes de acá de Valparaíso, de Santiago, de Buenos Aires, ¿no? Y a nivel internacional, y de Brasil también, y bueno, en Europa también, ¿ya? Entonces, toda esta red articulada, digamos, de revistas de vanguardia y de movimientos de vanguardia en Perú, es fundamental para entender también parte de las renovaciones lingüísticas, ¿no? que lleva a cabo, digamos, Sigmund Remming, ¿ya? Bueno, para Mariátegui, Perú sería una nacionalidad en vías de formación, diferente a los procesos de Europa, ya que la influencia indígena en Perú podía verse en ciertos tonos como la sintaxis, la prosodia, pero para Mariátegui el espíritu colonial sería el elemento preponderante por sobre los demás en Perú. La ausencia de escritura propia, digamos, contribuiría al mantenimiento de la subalternidad de los indígenas frente a los dominadores en distintas épocas, por lo cual impediría hablar de una literatura nacional en Perú, ¿ya? Lo que sobre todo impide ahora, cito a Antonio Melis, quien hace un artículo bien interesante publicado por la editorial USACH en 1970 sobre José Carlos Mariátegui. Lo que sobre todo impide todavía hablar de literatura más nacional, en el caso peruano, es el persistente dualismo entre quechua y español. Esta situación es un obstáculo para la aplicación de un método nacido en un contexto donde no ha intervenido un elemento tan decisivo para la, para la lengua nacional. Estos procesos de experimentación, de renovación lingüística popular, digamos, indígena, fueron teorizados por Cornejo Polar, Antonio Cornejo Polar, un gran teórico, digamos, de la Universidad de San Marcos de Perú, ¿ya? Uno de los más brillantes teóricos, digamos, de la literatura latinoamericana, como aquellos de experimentación vanguardista andina, ligada al sur peruana, y a un nuevo sujeto productor de la cultura, como era, digamos, la clase media provincial de ciudades como Trujillo, Puno, Cusco, Arequipa, ya que se fusionaron las vanguardias literarias con lo social y lo popular, proceso extensivo a toda la intelectualidad provinciana de principios del siglo XX, donde surgió, digamos, el andinismo, la estética, digamos, andina. ¿Ya? Dentro de esta vanguardia andina surge el proyecto de Camello Churata, como lo habíamos visto, ¿no? Entre otros. Eh, y- ya. Un proyecto lingüístico como el de Camello Churata trasciende los límites vocales que se imponían sobre la situación subalterna de los pueblos indígenas o populares. Eh, Churata activa algo que en la década, en los años 20 se anunció, una literatura híbrida y diglósica lingüísticamente, que resalta las contradicciones y se expresa por medio de formas y mezclas poco convencionales. Este fenómeno de renovación lingüística vanguardista en Latinoamérica, tal como lo señala Giorgi Ferdinandi, es producto también del internacionalismo de la vanguardia a comienzos del siglo XX, además del rechazo a la herencia espiritual del pasado, burgués, nacional y oligárquico, dará pie a las innovaciones técnicas del lenguaje, como la escritura automática surrealista, entre otras, que solo puede ser facilitado mediante una lengua extranjera liberadora, ya que estas palabras no arrastran en sí un contenido, una significación inseparable.
no hacen llamado a mecanismos de pensamiento, no evocan asociación de ideas o frases obligatorias. En una lengua extranjera, las palabras viven, incluso solas, sin significación racional o sentimental, dice Ferdinand. Es así que autores como Sigmund Remming, proveniente de la vanguardia de entreguerras, en su exilio en Latinoamérica, rompen con su lengua materna para reemplazarlo por aquella de la comunidad humana. ¿Ya? Se pregunta Ferdinandi por qué un joven tan inteligente como Sigmund Remendik, en 7 años de exilio en Latinoamérica, no aprendió de buena manera a escribir español, siendo que vivió en países donde el español, digamos, el castellano era la lengua oficial, y para lo cual, digamos, responde o trata de darle esta respuesta a Ferdinandi, que durante aquel periodo hubo muchos ejemplos de cambio de hacia una lengua extranjera dentro de los movimientos de vanguardia. Vicente Huidobro, Filippo Tommaso Marinetti, o sea, el chileno Vicente Huidobro, Filippo Tommaso Marinetti en Italia, ¿no? Tristan Tzara, Iván Gol, Hans Arp de Alsacia, ¿no? Escriben todo en francés, digamos, alrededor de los años 20, ¿ya? Los autores de teatro de nuestros años, Eugene Ionesco, Samuel Beckett también lo escriben, ¿ya? Entonces es un fenómeno, digamos, que se da en todos los países y en todas las vanguardias, digamos, de Europa. ¿Ya? Es algo que no es exclusivamente de Sigmund Remming, ¿ya? En este sentido, el espíritu nuevo de las vanguardias internacionales permitió a estos autores sacarlos de los clichés naturalistas de la Belle Époque europea, permitiendo cuestionar el sentido de lo popular y lo latinoamericano en sus distintos contextos nacionales, ¿ya? Se arrojaron, digamos, a la búsqueda del carácter o no, del carácter brasilero, del carácter peruano o argentino, eh, y de tal forma, digamos, que esta vanguardia no solo se oponían, digamos, a los valores del pasado y a los cánones artísticos de la burguesía del siglo XIX y comienzo del siglo XX, diferenciándose no solo en las reglas de composición, sino que en la toma de postura frente a las problemáticas sociales, dice un autor, digamos, Schwartz, un teórico brasilero, digamos, bien importante que estudia las vanguardias literarias. Jorge Schwartz. Por ejemplo, el expresionismo como reacción ante los horrores de la guerra, el futurismo como intento de abolir el tiempo y la distancia, serán reapropiados en Latinoamérica en consonancia a los debates y a los proyectos culturales, sociales locales, además de los matices indigenistas populares de cada país. ¿Ya? Sigmund Remenyi producía en la obra de Sigmund Remenyi producida en Chile y en Perú combina un expresionismo periférico por un lado y ciertos matices nihilistas, dadaístas o decadentistas. ¿Ya? Tal como vimos, a comienzos del siglo XX, la pregunta por la peruanidad generó estudios históricos y filosóficos dentro el Perú fragmentado, donde no existía una identidad nacional, problema que la República aristocrática no resolvió. En el campo cultural, digamos, donde se conjugan la vanguardia artística y política, en la cual se establece el proyecto de Amauta, eh, tal como lo plantea Schwartz, las dimensiones utópicas de la vanguardia de la década del 20 en Brasil, Perú, Argentina, ¿no? Chile, fueron los esfuerzos por renovar los lenguajes existentes, la necesidad de superar los cánones académicos implicaba quedarse en el pasado colonial y negar el carácter evolutivo de la lengua. Un ejemplo de ello es la lengua nacional de Mario de Andrade, la cual representa un esfuerzo capaz de aglutinar parte de las expresiones dialectales de Brasil para llegar a una síntesis representativa de las peculiaridades lingüísticas de cada región del país, de Brasil. La renovación lingüística tendría como antecedente previo a las vanguardias su inicio durante el movimiento romanticista en los procesos de independencia nacional en Latinoamérica, con escritores como Simón Rodríguez en Venezuela, Domingo Faustino Sarmiento y Esteban Echeverría en Argentina, Manuel González Prada en Perú, plantean dicha problemática, ya que desde la colonia hubo una conciencia de la distancia entre la lengua escrita de los letrados y la práctica oral plebeya, ¿ya? Digamos que solo los letrados podían escribir, digamos, en las lenguas oficiales, ¿no? De la Real Academia Española, ¿no? Y aquellos iletrados, ¿no? De las clases populares solamente se les limitaban, digamos, a una práctica, digamos, de oralidad, ¿no? No podían generar ni documentos ni escritos porque no sabían escribir ni leer, ¿ya? Ello funcionó como una distinción nacional frente a la metrópoli. El papel asumido posteriormente por la vanguardia sería el de renovar esta discusión. En este sentido, la voluntad de un nuevo lenguaje está íntimamente asociada a la idea de país nuevo y de un hombre nuevo en Latinoamérica, ¿ya?
Schwartz plantea que el hecho de que ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires o Valparaíso hayan tenido mayor intensidad en los procesos de renovación lingüística que otras como Lima, Santiago, Caracas o Montevideo, se debe se debe a los fenómenos migratorios, la sedimentación de las tradiciones hispánicas y lusitanas y el reconocimiento de los cánones dictados por la academia entran en colapso con este aluvión migratorio que pasa a convertir a estas tres ciudades en verdaderas Babeles modernas, ¿no? Valparaíso, a Sao Paulo, a Buenos Aires. El cosmopolitismo avasallador al mismo tiempo enriquece los nuevos temas y las nuevas formas de la vanguardia, hace que los medios culturales se plieguen a una nueva sensibilidad y da margen a una crisis de identidad que se refleja en la lucha por la renovación del lenguaje. ¿Ya? Por ejemplo, los debates en torno a lo argentino a partir de la división entre civilización y barbarie de Sarmiento, ¿no? Es una lengua, digamos, verdaderamente argentina que mantenía las reglas gramaticales puristas de la Real Academia Española, alejándose de los giros criollos, gauchescos, populares, ¿no? Como contraposición a esta lengua civilizadora surgen los criollismos, pero también argot como el lunfardo, lo cual representaban una amenaza para este purismo de la lengua. Sigmund Remington también incluye, digamos, elementos de las jergas populares, digamos, en sus escritos. Incluye como modismos muy propios, digamos, de la cultura del barrio puerto, ¿ya? Y algo bien interesante de notar, digamos, dentro de estos modismos que él adopta, digamos, dentro de sus escritos, ¿no? Escribe sobre los bajos fondos, pero también adoptando los matices de estos bajos fondos populares, ¿no? De Barrio Puerto Valparaíso. Bueno, un ejemplo, digamos, de las utopías lingüísticas de las vanguardias andinas de la década del 20 es la ortografía indoamericana de Francisco Chihuahua Ayulo, proyecto que rescata el pasado indígena y la dimensión oral del quechua y del aymara, influenciado por la fonética de Manuel González Prada, quien escribiera en 1889 su ensayo Notas acerca del idioma, influenciado por las teorías darwinianas y en consonancia con Domingo Faustino Sarmiento. Ahora vamos a ver un poco de estos ejemplos, ¿no? Bueno, Francisco Chuhuancayulo tiene la ortografía indoamericana de 1928. Acá lo vemos indoamericana con Q, en un artículo de 1928 escrito por en aquel entonces se llamaba eh, Ortografía Indoamericana. Chuquihuancayulo repitió la propuesta: enseñamos al indio con Y a leer y escribir, es Q, escribir con Q en vez de C, su lengua, con GWA materna, que él tendrá y hará en su abundancia, SYA, literatura cultural, cultural con Q, propia con YA, en vez de I latina, su ciclo cultural en vez de C, S y Q en vez de C, cultural con Q, que solo estuvo en sus comienzos con Q, O, M, Y en sos. Fue brutalmente interrumpido, mejor, solo suspendido. Su espíritu no ha muerto, muerto con W. Vive latente y con factores más numerosos y más perfeccionados desplegará sus alas. Ya, este es uno de los movimientos, digamos, de ortografía indoamericana bien interesante. Seguimos. Ayulo creía que la alfabetización revolucionaria de la cultura indígena, revolución que se reflejaría en una literatura netamente quechua y aymara. Así lo expresó en un artículo de 1914, en un párrafo donde ejemplificó la aplicación del alfabeto científico al castellano. Se habrá dado al alma de los dueños con W, naturales de esta tierra, el medio más portentoso de la cultura, cultura con Q, y perfeccionamiento con y 2Y. No sabemos si así se habrá resucitado a la libertad y a la civilización con SBI, en todo el pueblo. Y quién sabe si así la literatura propia de estos hermosos idiomas onomatopéyicos y expresivos de los matices más variados, con B larga, variados del sentimiento y de la acción, llegará a un grado de cultura que no podemos imaginar. Ya, esa es la tesis, la hipótesis del alfabeto científico quechua aymara. Y este tiene su antecedente en las notas sobre el idioma de Manuel González Prada de 1894. Manuel González Prada dice que en la simple literatura no sucede lo mismo. Los lectores de novelas, dramas, poesías pertenecen a la clase medianamente ilustrada y piden un lenguaje fácil, natural, comprensible, sin necesidad de recurrir constantemente al diccionario.
Para el conocimiento perfecto de un idioma se requiere años enteros de contracción asidua, y no todos los hombres se hallan en condiciones de pasar la vida estudiando gramáticas y consultando léxicos. ¿Ya? Las obras maestras, dice González Prada, se distinguen por la accesibilidad, pues no forman el patrimonio de unos cuantos iniciados, sino la herencia de todos los hombres con sentido común. Homero y Cervantes son ingenios democráticos, un niño las entiende. Los talentos que se presuponen los aristocráticos, inaccesibles a la muchedumbre, disimulan el vacío del fondo tenebroso de la forma y tienen la profundidad del pozo que no dan, no dan agua y elevación del monte que esconde las nubes de un pico desmochado. Ya. Dice Manuel González Prada. En el idioma se contiene el archivo sagrado de nuestros errores y preocupaciones. Tocarle nos parece una profanación. Hay hombres que si se dejaran de practicar la lengua nativa cambiarían su manera de pensar. Nuestras creencias se reducen muchas veces a fetichismo de las palabras. Se consigue un apego senil al ultramontano al vocablo viejo, porque las ideas retrógradas se pegan a los giros anticuados como el sable oxidado se adhiere a la vaina. Se consigue también el error sacrílego al vocablo nuevo, principalmente cuando se trata de un galicismo, porque el francés significa impiedad y revolución. Enciclopedia y Declaración de los Derechos del Hombre. Hay motivos para guarecerse de la peste negra y establecer cordón sanitario entre la lengua de Cervantes y la lengua de Voltaire. Aquí en América, dice Manuel González Prada, y en nuestro siglo necesitamos una lengua condensada, jugosa y alimenticia, como un extracto de carne, una lengua fecunda como riego en tierra de labor, una lengua que desenvuelve los períodos con el estruendo y valentía de las olas de la playa, una lengua democrática que no arredre con nombres propios ni con frases crudas como juramento del soldado, una lengua, en fin, donde se percibe el golpe del martillo y el yunque, el estridor de la locomotora nuclear, la fulguración de la luz, el foco eléctrico, el olor del ácido fénico, el humo de la chimenea o el chirrido, la polea en el eje. ¿Ya? Entonces se ve, digamos, la necesidad de renovar una lengua, de superar esas condiciones, digamos, conservadoras y anticuadas, digamos, de la lengua en Latinoamérica. ¿Ya? Como proyecto tanto Manuel González Prada, como también, digamos, en la obra que habíamos visto de Francisco Chigón Cayulo, ya la ortografía indoamericana. ¿Ya? Ahí. Lengua materna y tendrá una abundancia en la literatura cultural propia. Su siglo cultural solo estuvo en los comienzos, fue brutalmente interrumpido. Alfabetización. Ya. Bueno, y vemos acá en Remenick, por ejemplo, está acá, lleno de tildes. De la vida de los grandes hombres y de los mitos, H. G. Wells escribe unas líneas sobre la vida y persona de Marx. Escribe que Marx era enfermo de hígado y su pescuezo era asquerosamente hinchado, todo con tilde, y siempre andaba mal vestido y sucio. Oh, qué verdad es eso, y qué verdad y humano. Si no era así, no importa, pero tenemos que aniquilar el mito de la grandeza de los filósofos, de los héroes y los profetas, porque la humanidad futura a ellos casi nunca comprenderá. Ahí entendemos también, digamos, la destrucción de los grandes mitos occidentales, los grandes mitos de la modernidad, de la revolución, etcétera, ¿no? Y la búsqueda de un nuevo mito, ¿no? Y ahí dice, digamos, la figura del mito del dios Agrela, ¿no? Luego inventaría que Agrela, qué terrible nuestra época, dice Ramírez, y qué perdida es la humanidad. Si los niños nacen barbados y los ancianos bailan Charleston y Black Bottom, qué contradicción y qué cumplimiento, jazz, radio, motos, bicicletas. Esto es como una enumeración de elementos, digamos, propios de la modernidad, un poco futuristas, ¿no? Mucho me agradan. De algún modo nos hacen sentir la velocidad, el único valor de nuestro siglo. O sea, qué más futurista que eso? Existen naturalmente castrados, pensionados e impotentes que atacan todo y en general todo atacan, pero absolutamente no con un ataque febril. Eh,
La máquina de escribir está servido, sirve, la radio también, lo que lo podemos comer. Igualmente podemos comer el espiritismo también. Bueno, ahí se ven como la influencia, digamos, del futurismo en Sigmund Remenick, ¿no? Eh, y se ve también, digamos, los errores, digamos, eh, eh, dentro de la sintaxis, ¿no? Bueno, con respecto, digamos, al proyecto de Francisco Chuguihuán Cayulo, el alfabeto científico quechua aymara, en el que vemos acá, dice, dice Roberto Jorge Schwartz, digamos, que estamos frente a un lenguaje verdaderamente mestizo donde se cruzan la sintaxis y el vocabulario español, con la fonética y el uso natural del castellano contaminado por las lenguas precolombinas. El lenguaje onomatopéyico, ¿ya? Bueno, y los elementos futuristas que habíamos visto, por ejemplo, digamos, dentro de Remenick, ¿ya? Ay, ya. Este jazz, rayo, motocicleta, mucho más grande, de algún modo sentir la velocidad, el único verdadero motivo, digamos, de nuestra época, ¿ya? Y ese elemento, digamos, futurista, estos elementos, digamos, futuristas, por ejemplo, digamos, Waldo Andrade, em, Waldo Andrade, digamos, por ejemplo, el escritor, digamos, brasilero de la vanguardia que escribió en las revistas como Claxon, ¿no? O en revistas, digamos, el manifiesto, digamos, antropófago, ¿no? Eh, hablaba, digamos, se refiere a la estética urbana, ¿ya? En lo que representó, digamos, la exaltación del paisaje en la poesía y la prosa vanguardista en toda Latinoamérica. En Pau, Brasil, por ejemplo, Juan de Andrade, digamos, hace un recorte emblemático de la metrópoli, inyección del dinamismo y paradigma del ingreso a la modernidad, ¿ya? Junto con la glorificación del urbanismo en Sao Paulo, ¿no? El tema del viaje y el cosmopolitismo inherente también atraviesa la prosa de los años 20, ¿ya? En los textos, digamos, filosóficos de Juan de Andrade se articula una idea de un bárbaro tecnificado, ¿no? Que permitiría la liberación del hombre del yugo del capitalismo, ¿ya? Entonces, esta idea, digamos, de bárbaro tecnificado, ¿no? O de exaltación, digamos, del dinamismo, ¿no? Y de ingreso, digamos, al modernismo, a la metrópolis, ¿no? Moderna dentro de las periferias latinoamericanas, es algo, digamos, que está constante, que aparece, digamos, en Brasil, por ejemplo, que conozco el de Andrade, que aparece acá con el fragmento que vimos, digamos, de Sigmund Remen, ¿ya? Em, eh, y eso. Y bueno, con respecto, digamos, a la pérdida de mitos, ¿no? Eh, hay algo interesante acá, y con esto voy a terminar. Pero bueno, Sigmund Remenick, ¿no? Dice qué terrible es nuestra época, digamos, principio del siglo XX, que perdía hasta la humanidad, ¿ya? Y en otro dice, digamos, la vida de los grandes hombres y de los mitos, ¿ya? Que hay que desmitificar, digamos, la grandeza de los filósofos, de los héroes y de los profetas, ¿ya? Todos estos mitos, digamos, esta pérdida, digamos, de creencia, digamos, en los grandes mitos modernos, en los grandes proyectos políticos, ¿no? Como la Revolución Rusa, como el proyecto de socialista internacional, ¿no? Etcétera, ¿no? Como habíamos visto en Sigmund Freud, ¿no? Es parte de aquello de José Carlos Mariátegui lo analiza, digamos, ¿ya? Em, José Carlos Mariátegui, en su artículo Arte, Revolución y Decadencia, publicado en 1926, en Amauta, analiza el mundo moderno como una lucha agonística entre revolución y decadencia. Al igual que Giorgio Lukács, Mariátegui asocia el arte modernista como el de Gross o los expresionistas, ¿no? Con la atomización y el declive de la sociedad burguesa europea, ¿ya? Pero a diferencia de Giorgio Lukács, cuya estética realista implica un análisis negativo de la subjetividad moderna, el valor del modernismo para Mariátegui se encontraría en el rechazo a las totalizaciones, ¿ya? Para Mariátegui se desliga, digamos, de los debates marxistas o materialistas históricos
vuelve sobre la obra de un autor, digamos, de George Sorel, que analiza el mito político, digamos, como proyecto para movilizar a las masas, ¿no? Eh, como guía, digamos, para la estética revolucionaria. Vamos a ver más adelante en qué consiste esta idea, digamos, del mito moderno, del mito político. En el mundo contemporáneo, dice Mariatti, que coexisten dos almas, la de la revolución y la decadencia. Solo la presencia, digamos, de la revolución, ¿no? A una estética, digamos, política, militante, ¿no? Le confiere a un poema y a un cuadro el valor de un arte nuevo. No podemos aceptar que un nuevo arte, si no nos trae, si se limita, digamos, solamente a una cuestión de la técnica. Ninguna estética se puede rebajar el trabajo artístico a una cuestión de la técnica. La técnica nueva debe comprender un espíritu nuevo también, dice Mariatti. En este sentido, digamos, la decadencia de la civilización capitalista a principios del siglo XX, ¿no? Conlleva a Mariátegui a una pérdida, dice Mariátegui, que el cubismo, el dadaísmo, el expresionismo, eh, o sea, para Mariátegui, la pérdida de los valores alimentados por principios de la clase burguesa eh, expresan, digamos, en el artista, ¿no? En el arte moderno, ¿no? En el arte vanguardista, la descomposición del mundo determinado por las corrientes vanguardistas de fin de época. Ya, eh, Mirko Moret dice que para Mariátegui el mito es una idea motriz, encarnada en las masas, a modo de esperanza colectiva de un objetivo radical de bien común. Por ejemplo, para la burguesía revolucionaria, la Revolución Francesa, el mito político fueron los proyectos de libertad, igualdad o fraternidad, por ejemplo. ¿Ya? Mariátegui, en Peruanizamos el Perú, dice que las manifestaciones, y bueno, y es un tema, digamos, del mito político, de cómo llevar a cabo, digamos, un proyecto colectivo en estos procesos, digamos, de guerra, de guerras mundiales, de crisis económica, de crisis internacional, ¿no? Y la búsqueda de una identidad local, ¿no? Nacional, ¿no? Indígena y política, ¿no? Es lo que es el proyecto, digamos, de mito político que busca, digamos, llevar a cabo José Carlos Mariatti, ¿ya? Y también aparece, digamos, este tema, digamos, del mito, el fin de los mitos, el fin, digamos, de los grandes proyectos, de los grandes, de los grandes personajes, de los grandes proyectos políticos, ¿no? Aparece como una crítica social, una crítica hacia estos, ¿no? A los grandes mitos occidentales, ¿no? Socialistas, comunistas, ¿no? De las grandes figuras como Napoleón, Goethe o Lenin, ¿no? Que son criticados como mitos, como figuras míticas, ¿no? Por parte de Sigmund Remengi, ¿no? Es algo interesante ahí el contrapunto, la relación que se puede establecer, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, la búsqueda, para Mariátegui, la búsqueda de las nuevas formas, la ruptura con la escritura tradicional, debía estar sometida a una ideología, ¿ya? Como germen de la revolución social, condición única del escritor o el artista de vanguardia. Mariátegui, ya, bueno, y eso. Y finalmente para Mariátegui, ¿no? El dadaísmo, es como, corrientes como el dadaísmo son un espíritu de época, dan a conocer, digamos, la incoherencia y el desorden en tantos síntomas propios del fin de una época, digamos, de una civilización burguesa en crisis, en declive, ¿ya? Tal como lo es, por ejemplo, la música negra, el foxtrot, ¿no? Todas esas cosas que también, digamos, manifiestan, digamos, lo que se llamaba como los locos años 20, por ejemplo. ¿Ya? Eh, y Mariátegui, digamos, comenta la importancia de la revista y la galería de vanguardia expresionista Der Sturm, que habíamos visto en un principio, ¿ya? La cual dice que tiene un espíritu realmente revolucionario. La actividad, digamos, de Der Sturm es para él un instrumento, digamos, internacionalista, ¿no? Porque pone en convergencia distintas vanguardias de distintos países, ¿no? Dadaístas, expresionistas, etcétera, no se publican ahí. Entonces, ese cosmopolitismo para Mariátegui es bien interesante, ¿ya? Y por otro lado, para Mariátegui, Mariátegui dice que, señala, digamos, que en Peruanicemos el Perú, al Perú, un libro bien interesante de él, dice que observa que las condiciones, digamos,
Las manifestaciones de vanguardia literaria en Europa e Hispanoamérica tienen situaciones, digamos, históricos y sociales diferentes, adquieren las características propias que particularizan, digamos, a Europa y la diferencia, digamos, de Latinoamérica. Dice Mariátegui, el futurismo, el dadaísmo, el cubismo son las grandes urbes un fenómeno espontáneo, un producto genuino de la vida. El estilo de la poesía es cosmopolita y urbano. Es la espuma de la civilización ultra sensible. Es una moda que no encuentra acá en Hispanoamérica los elementos necesarios para aclimatarse. El efluvio lírico del espíritu escéptico, relativista de la decadencia burguesa. Esta poesía no florecerá, digamos, entre nosotros, dice Mariatti. Entonces, claro, habría que hacer como una distinción o ciertas transiciones entre estos movimientos, ¿no? Con la realidad histórica social propiamente tal, digamos, de Latinoamérica, ¿ya? Entonces, bueno, eso a grandes rasgos es lo que yo quería mencionarles. Estos análisis, digamos, estéticos, ¿no? Estos contrapuntos que se presentan tanto en la obra, digamos, de Simon Reminick, ¿no? Con autores locales, ¿no? Esta renovación lingüística, esta búsqueda de la identidad nacional, esta búsqueda, digamos, de hacer converger, digamos, la identidad nacional, porque claramente un país pequeño y aislado, digamos, como Chile o como Perú o como Argentina, tenían que conectar, y sobre todo los puertos importantes como Buenos Aires, o Valparaíso o Sao Paulo, ¿no? Tenían que de una u otra forma, digamos, estar en contacto, ¿no? Con las vanguardias, en diálogo, digamos, con los procesos y los proyectos, digamos, internacionales, sobre todo, digamos, en Chile, que había un proyecto, digamos, económico primario exportador, donde después o sea, con el auge de salitrero se dio gran parte de la economía del país, por lo tanto, digamos, los capitales británicos, sobre todo, y europeos, ¿no? Estaban muy presentes, ¿no? Acá en Valparaíso. Entonces, claro, toda esa euforia, digamos, que se da desde el auge salitrero, ¿no? Implica un efluvio, ¿no? Una gran migración, digamos, de distintas personas de distintos países, ¿no? A una migración tanto a nivel latinoamericano como a nivel, digamos, internacional para llegar al puerto de Valparaíso, ¿no? Entonces, todo eso implica, digamos, una renovación de las lenguas, renovación idiomática, revoluciones culturales, ¿no? Renovaciones culturales, ¿no? Que tienen su apogeo ahí. Y, y esta búsqueda también por lo nacional es algo que desde la República, desde la colonia, o sea, desde la República, la fundación de la República Nacional, ¿no? Y sobre todo desde de la guerra del salitre, ¿no? La guerra del salitre en Perú, ¿no? Se busca, digamos, reafirmar la identidad nacional, ¿no? Desde los discursos oficiales, ¿no? Etcétera, ¿no? Oligárquico, etcétera. Entonces, claro, toda esa búsqueda, digamos, de definir lo nacional, ¿no? Que viene desde finales del siglo XIX acá en Chile, ¿no? Es algo que también, digamos, se da en Perú, ¿no? Y particularmente tratar de conectar esa búsqueda de lo nacional con lo popular, ¿no? Con lo popular, digamos, con las clases trabajadoras, con lo que se da en Remenick, digamos, con la búsqueda, digamos, de las clases populares, ¿no? Con la vida de barrio puerto, etcétera. ¿Ya? Es algo, digamos, que tiene, digamos, su traducción, digamos, al ámbito literario, poético, al ámbito artístico, ¿no? La silografía, el arte, la pintura, etcétera. Todas esas manifestaciones dan a entender, digamos, estos procesos. Así que eso. Muchas gracias y que estén muy bien. Espero le hayan gustado esta exposición. Hasta luego.